Estrategia Intelectual presenta el programa ¿De qué vamos a hablar? Con Lisette Angulo. Comenzamos. Estrategia Intelectual. Bueno, mi nombre es Lisette Angulo y como cada jueves estamos en su programa ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, hoy hablaremos sobre el conductismo, sobre mitos y bueno, todo lo que tiene que ver sobre qué es, si es ciencia, si no es ciencia, todo lo que hay detrás de la polémica del conductismo. Y bueno, tengo un gran invitado hoy. Él es profesor, él es docente y aparte psicólogo clínico y tiene pues de alguna manera una experiencia en el conductismo y bueno, su nombre es Hans. Les voy a leer un poquito de lo que él es. Él es licenciado en psicología, miembro de la Sociedad de Analistas de la Conducta Piura en Perú. Es docente universitario del Seminario de Analistas Conductuales del Comportamiento. Y bueno, es un honor, profe, pues contar con su presencia en este conversatorio, como usted le llama, porque y quiero dejar como muy claro que es como el inicio de las personas que tienen dudas sobre el comportamiento humano, sobre lo que es el conductismo, de dónde surgió, realmente es la inducción a eso, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que el especialista en la conducta, el profesor Hans? Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Lice? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa que tú diriges, Estrategia Intelectual. Y bueno, sí, vamos a conocer hoy día un poco más, ¿no?, sobre la filosofía del conductismo, se le llama mucho, sobre algunos mitos y algunas perspectivas que tiene en relación al estudio del comportamiento, ¿no?, ya sea humano o no humano. Así que gustoso y espero que podamos aprovechar este tiempo para poder conocer un poco más, al menos quienes que no tengan mucha interacción con lo que es el conductismo, ¿no? Eso pues puede servir de mucho en la parte introductoria, ¿no? Y de esa manera se vuelve interesante esta temática a lo largo de toda la vida. Así es. Me gustaría, para que la gente lo conozca y que no lo conozca, ¿quién es Hans y cómo llega al conductismo? Bueno, como ya me presentaste, bueno, actualmente yo soy el presidente de la asociación Sociedad de Analistas del Comportamiento de la ciudad de Piura, en Perú. Soy licenciado en psicología, docente universitario. Actualmente pues dicto conjuntamente con el profesor Arturo Laechea el semillero de analistas conductuales, ya en su quinta versión, con la finalidad de seguir difundiendo, ¿no?, el análisis de la conducta a nivel general. Bueno, ya llevo casi 5 años estudiando el conductismo, todas sus prácticas a nivel filosófico, a nivel básico y a nivel tecnológico. Y pues, ¿cómo me inicié? Bueno, gracias a, digamos, un profesor también conductista,
que también formó parte de la asociación y que iniciamos básicamente como un círculo de estudio. Yo creo que para generar de repente impacto o difundir, hay que hacer un círculo de estudio, ¿no? Al menos con 2, 3, 4 personas que les interesen, e ir buscando comunidades, ¿no? Que a lo mejor sepan un poco más o tengan mucha mayor perspectiva sobre temas académicos y se pueda generar un impacto bonito, ¿no? Entonces, fue gracias al profesor Héctor Sato. Él ya no está en esta tierra, así que le debemos igualmente todo el cariño y su compartir, ¿no? Por la parte académica, por la parte analítica del estudio del comportamiento de una visión mucho más científica. Entonces, inicié como un integrante de un círculo de estudio. Y así poco a poco fuimos ya formalizándonos, como dice. Uh-huh. Llegamos a hacer la asociación con justamente esa finalidad de seguir promoviendo la psicología científica y el análisis de la conducta a nivel general. Y profesor, con respecto a eso, ¿qué es la conducta para usted con su experiencia y su influencia? ¿Cómo lo definiría usted con sus propias palabras? No teóricamente. Exacto. Claro. Bueno, ¿qué es la conducta? Yo la defino básicamente como el resultado que emerge justamente de la interacción que tiene un individuo, un organismo, con su medio ambiente, ¿no? Con su entorno. Y no solamente con su entorno, sino con las condiciones de vida, con las condiciones histórico-culturales, actuales, contemporáneas e históricas, ¿no? Entonces, esa es la conducta, es la actividad fundamental que realizan las personas. Bueno, a nivel del campo humano, porque también a nivel no humano, mejor dicho animal, también los animales se comportan de muchas formas, ¿no? Entonces, creo que esa es la conducta, ese es el resultado. Yo le quiero hacer una pregunta muy personal, no quiero causar polémica sobre esto, pero con respecto a todo lo que ha estudiado, ¿usted cree que existe el libre albedrío? Bueno, hay mucha polémica sobre esto. Skinner, creo, y otros estudiosos del comportamiento han tratado sobre este aspecto y bueno, hay una visión muy diferente de lo que es el libre albedrío y lo que es el control de la conducta, ¿no? Si bien es cierto, ya hemos analizado desde el conductismo, al menos el conductismo radical, que el comportamiento, ¿no? Tanto humano como no humano está controlado por muchas variables, ¿no? Uh-huh. Y definitivamente, digamos, dividiendo la parte filogenética de cada organismo, que es así, es, digamos, una característica fundamental de todas las especies. Pero bueno, en realidad estamos controlados por un mundo político, económico, social, cultural, ¿no? Biológico. Entonces, de una u otra manera, el entorno en sus diferentes dimensiones ejerce un control sobre la conducta. Solamente que quienes hablan mucho sobre la libertad, así sin ningún tipo de evidencia científica, entonces podrían decir muchas cosas. Y es un tema más también con respecto a cuestiones de lenguaje, ¿no? Analizar la parte del lenguaje, ¿no? Entonces, por ahí va esta temática, ¿no? La polémica ya se ha dado hace mucho tiempo, creo que ya está resuelta, ¿no? Pero algunos no la quieren aceptar. Bueno, y para no entrar más en polémica, que podría ser como de algún modo un tema de conversación próximo, ¿no? Para profundizar más sobre este tema, sobre todo lo que influye en una conducta, en el origen de los pensamientos, de las emociones, todo ese rollo que hay detrás, ¿no? O el contexto de lo que existe sobre la conducta, pues lo dejamos como ahí pendiente, ¿no? Para un próximo conversatorio, si es posible que sea un siguiente profesor, lo podemos dejar ahí como pendiente, pero sí es algo que
que bueno, uno se pregunta mucho cuando inicia en el conductismo, ¿no? Cuando se profundiza más sobre el control, sobre pues los reforzadores, todo lo que tiene que ver con la conducta. Y por eso me gustaría que las personas que no saben mucho sobre conductismo, cómo se originó, quiénes fueron como históricamente, quiénes fueron los que lo iniciaron, qué hay como de contexto en eso y en realidad, ¿qué es el conductismo? Bueno, muy bien. Respecto a la parte histórica, la evolución del conductismo, ¿no hay ya alguna bibliografía que nos puede ayudar así? Pero como vemos en el semillero incluso, ¿no? En el semillero de analistas conductuales, se necesita para empezar que el estudiante o el profesional que quiere inmiscuirse en el conductismo, ¿no? En su estudio, conozca siempre las bases filosóficas, ¿no? La filosofía de la psicología como general, el conductismo también, ¿no? Entonces, tenemos a grandes representantes, ¿no? Por ejemplo, la revolución científica, pues, ha dado un hito muy importante para que el conductismo, o al menos esa parte dentro de lo que es la psicología, el conductismo, pueda estudiar, pues, la conducta o los fenómenos humanos, psicológicos, como les llamamos hoy en día, de una manera científica, ¿no? Entonces, es gracias a otras ciencias, como por ejemplo la biología, la física, ¿no? Y muchos investigadores y filósofos que de una manera han contribuido para que también se desarrolle el conductismo, ¿no? Pero bueno, los máximos representantes ya los conocemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a John Bradus Watson, pues, digamos, el precursor inicial, si se podría decir así, del conductismo. Ya tenemos uno de sus grandes libros, Conductismo, ¿no? Y la psicología tal y cual como el conductista también, que es uno de los artículos importantes que lo pueden ver en la página de Watson el psicólogo, ¿verdad? Ahí también hay una traducción, ¿no? Al menos limpia sobre el conductismo a nivel general. Y bueno, tenemos a otros investigadores como por ejemplo Edward Sondheim, también, que hizo los trabajos en conducta animal, específicamente uno de sus trabajos muy importantes y que ha destacado es inteligencia animal. Entonces se pone a prueba de que la inteligencia en este aspecto no es algo innato, sino también es un comportamiento que se desarrolla y tiene una perspectiva más del aprendizaje, ¿no? Entonces aquí el aprendizaje es un tema interesante, tiene que ver mucho con los asuntos humanos sobre el comportamiento. Y bueno, luego vamos a ver también a otros teóricos más, por ejemplo, en la escuela reflexológica, en este caso a Iván Petrovich Pavlov, también como uno de los importantes. Ya sabemos que él no fue psicólogo, sino fisiólogo, pero en sus etapas de investigación encontró que justamente, ¿no? Los sujetos experimentales con los que trabajaba, pues, aprendían a comportarse, ¿no? De una manera particular. Entonces, ahí el científico indaga más, observa más, se plantea algunas preguntas y pues investigó todo lo que es el procedimiento de condicionamiento asociativo o condicionamiento respondiente, como hoy se le conoce, ¿no? Y a partir de eso, pues también otras posturas, otros paradigmas de investigación han ido pues estudiando sobre el aprendizaje asociativo, ¿no? Y luego tenemos a Skinner también como uno de los representantes máximos del conductismo radical, que también ha aportado mucho para el análisis, por ejemplo, conductual aplicado, la modificación de conducta, ¿no? A través de sus estudios en laboratorio, tal cual lo han hecho muchos investigadores y todos estos teóricos que te digo, ¿no? Entonces, creo que aquí en este conversatorio quedaría muy pequeño hablar sobre la historia porque es muy, muy amplio, ¿no? Muy larga, sí. Te podría recomendar un libro importante que ya lo estoy revisando también, ¿no? Y que ya he leído algunos capítulos por ahí, sobre la historia de la psicología experimental, ¿no? Que propone Bory,
¿no? Entonces, sería bueno ahí inducirse en esa parte. Quien recién inicia, pues quiere conocer el desarrollo evolutivo, histórico, y conductismo en general. Bueno, ajá. sí. No, usted, no quiero interrumpir. Me preguntaste también sobre, pues, qué es el conductismo, ¿no? Muchos lo relacionan conductismo, solamente ve la conducta y punto. Uh-huh. Y se cree que la conducta hace alusión nada más a movimiento, actividad motora, que no está mal, ¿no? No está mal, es parte de... Pero bueno, en conclusión se dice que el conductismo pues vendría a ser una filosofía de ciencia, ¿no? Es una filosofía de ciencia porque propone justamente, es como un movimiento, mejor dicho, un paradigma, ¿no?, de estudio que plantea una serie de supuestos sistemáticos muy prudenciales sobre la forma en cómo estudiar el comportamiento, ¿no?, y sobre la forma en cómo debemos estudiar el comportamiento en función a la ciencia, ¿no? Porque si tenemos a la ciencia como un aspecto básico para estudiar la conducta, entonces vamos a construir el conocimiento científico en relación justamente a estos fenómenos conductuales. Y entonces se dice cosas así, ¿no? O sea, por ejemplo, Skinner habla que el conductismo no es la ciencia del comportamiento humano, más bien es una filosofía, ¿no? Es una filosofía de hacer ciencia. Ya en su libro sobre el conductismo, uh-huh, plantea justamente algunas preguntas que empiezan a acercar más al estudiante a lo que es el conductismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿es realmente posible esa ciencia? ¿Se puede explicar cualquier aspecto del comportamiento humano o no humano? ¿Qué métodos puede emplear el conductismo? ¿Las leyes que encuentra son tan válidas o parecidas como la física, la química, la biología? El conductismo como filosofía podría conducirnos a una tecnología, a una ingeniería comportamental, como hoy se le llama. Y bueno, ¿qué papel podría desempeñar justamente, ¿no?, el conductismo en los asuntos humanos? Entonces, es así, ¿no? Así como se concibe esta. Es que hay una polémica muy ahí con Mario Bunge sobre ciencia natural, ciencia social, ¿no? Y de algún modo que es más fácil negar la ciencia que hacer ciencia, ¿no? Ahí el conductismo abarcaría, o sea, yo sé la respuesta, pero para los que no la saben, entra en ciencia natural, entra en ciencia social, aparte de la filosofía que representa también el conductismo, ¿no? Claro, o sea, ha habido debate mucho sobre si la psicología, ¿no?, pertenece a una ciencia social o una ciencia natural. Exacto. Entonces vamos a encontrar mucho material bibliográfico que examina justamente todo eso, ¿no? Algunos están en contra de que sea una ciencia natural, ¿no? Como si es que la conducta no fuera natural, pues, ¿no? Entonces, para empezar, se parte de que la conducta es natural, porque justamente ocurre en un ambiente determinado, ¿verdad? Y como las otras ciencias naturales utilizan, pues, el método científico, utilizan el método de la observación, la experimentación, para poder llegar justamente a conocer cómo suceden esos fenómenos, ¿no? Y pues el conductismo, al menos, el conductismo ha querido que se estudie el comportamiento de esa manera, o sea, utilizando el método científico y una metodología sólida que no puede ser muy diferente a las demás, ¿verdad? Por otro lado, se estudia el comportamiento dentro de un marco social. Uh-huh. Entonces, en este aspecto, pues, diríamos que sí, la conducta es natural. Por ejemplo, los organismos no humanos, los animales, interactúan en su entorno, ¿verdad? Uh-huh. Comportan de manera natural también. Entonces,
están sujetos a las mismas leyes, están sujetos a los mismos principios. Lo mismo que pasa en el comportamiento, ya se ha investigado muchísimo. Entonces el que niegue que no, que los principios o las leyes son cosas inventadas, son artificiales, pues eso ya deja mucho que pensar, ¿no? Porque todavía diríamos, esa persona está pues en qué ciclo, o sea, y no es así. Entonces, ya el conductismo plantea justamente una forma de estudiar la conducta de una manera natural, valiéndose del método científico, valiéndose al menos de algunos métodos como lo hace otras ciencias. Claro que en sus niveles de estudio totalmente diferentes, ¿no? Pero es así, ¿no? Profesor, y yendo hacia ya los métodos, ¿qué es el análisis de la conducta? Bueno, el análisis de la conducta, se plantea una serie de dimensiones, ¿no? Hay que primero discernir un poco de que hay el análisis conductual, el análisis experimental de la conducta y el análisis aplicado de la conducta, ¿no? Entonces, el análisis de la conducta vendría a ser una perspectiva que considera la psicología como una ciencia natural y que comparte al menos un criterio pragmático, metodológico, justamente de estos principios y métodos generales para estudiar la conducta de los organismos, ¿no? Lo que hace el análisis conductual básicamente es utilizar estos principios y estos métodos generales con la finalidad de estudiar los fenómenos para poder describirlos, explicarlos, predecirlos y controlarlos, ¿no? Y el análisis conductual, pues, justamente indaga en qué leyes están sometidos los comportamientos, ¿no? O sea, qué leyes subyacen, mejor dicho, el comportamiento. Entonces el análisis conductual se encarga justamente de ello. El análisis conductual está muy de la mano como una postura de ciencia básica y una ciencia tecnológica, ¿no? Entonces no se puede desprender de eso. Bien, entonces es como la química nos ha ayudado mucho para, digamos, el desarrollo en otras disciplinas más. Lo mismo la psicología, ¿no? Por ejemplo, en modificación de conducta, en terapia de conducta. Entonces, esa es, digamos, la función del análisis conductual. Y siempre el análisis conductual sigue pues una postura teórica y práctica. O sea, no es que primero se da la práctica, sino hay una postura filosófica, ¿no? Por ejemplo, cada disciplina siempre sigue una corriente filosófica. Por ejemplo, la biología nos podría decir que sigue una corriente materialista. Uh-huh. Porque estudia justamente la materia, los objetos reales, los hechos tal cual, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el análisis de la conducta. Estudia los hechos materiales, ¿verdad? Que están dentro de nuestro mundo, nuestro entorno, ¿no? También se da una postura teórica en el sentido de que se postulan una serie de enunciados, ¿no? Independientemente de cada programa de investigación o cada paradigma o modelo, con la finalidad de desarrollar toda una explicación, un cuerpo teórico de conceptos, características, que nos puedan explicar por qué los organismos se comportan como lo hacen, ¿bien? Y eso tiene que ver mucho con la investigación, ¿no? También el análisis de la conducta, pues, tiene una postura metodológica. ¿Por qué metodológica? Porque justamente tiene unos instrumentos, tiene una forma particular de investigar, donde el objeto principal es la predicción y el control como estrategias justamente metodológicas. De poder conocer por qué ocurren los hechos y poder predecir qué pasaría
¿no? Si un sujeto, un organismo está bajo ciertas condiciones, ¿cómo se comportaría, ¿no? Y al saber justamente aquello que, digamos, influye o que se relaciona mucho con el comportamiento, lo conocemos y podemos controlarlo con la finalidad de generar algún tipo de impacto. Y por otro lado, sigue una postura tecnológica, en el sentido de que desde ciencia básica tiene todo un recorrido, también va a generar un impacto en la parte tecnológica, o sea, en el desarrollo de nuevas estrategias, nuevas formas basadas en la ciencia para poder utilizarlas en una cultura, en una sociedad, con la finalidad pues de generar un impacto beneficioso para la gente, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería la parte tecnológica, sería la terapia de conducta, la modificación de conducta, las intervenciones psicológicas basadas desde el análisis de la conducta. Y entonces creo que el análisis conductual tiene que tener esta postura filosófica, teórica, metodológica y tecnológica. A muchos no les gusta la parte filosófica, teorizar, pero el conductismo así a nivel general y el análisis de la conducta tiene que pues seguir esta línea, ¿no? Si no, no estaría bien ubicado, no sabría lo que hacer. Sí. Y en respecto a qué es predecible y controlable, me gustaría que profundizara un poquito en predecible y controlable. ¿Cómo se puede dar eso? ¿Qué influye en eso? Bueno, mira, la predicción y el control ya, como lo postulaba también John Brodus Watson, ¿no? Decía que la psicología es una ciencia objetiva, ¿no? Donde prevalece la predicción y el control del comportamiento. Pues la predicción y el control es una característica básica, ¿no? Es un postulado básico, al menos desde el conductismo radical también, en la que los investigadores podrían predecir cómo se comportará un organismo en condiciones particulares, ¿no? ¿Qué es lo que sucederá? Si un organismo, por ejemplo, se interactúa en un ambiente familiar determinado, donde hay una historia particular, donde hay una serie de hechos y fenómenos que ocurren constantemente, ¿no? Y de qué manera, sabiendo esto, cómo se pueden llevar a cabo estrategias de control para modificar justamente el comportamiento. Un típico ejemplo, si dentro de un análisis observacional encontramos que la conducta de, por ejemplo, una pataleta, un berrinche, está siendo reforzada o aumentada por la tensión social que tienen los padres y otros familiares hacia ese comportamiento, entonces podemos predecir cómo se comportará en otra ocasión cuando se dé bajo las mismas condiciones, ¿no? O ante otras personas que también establezcan ese tipo de atención hacia la conducta particular que está emitiendo ese niño. Y a raíz de esto podemos hacer un control, es decir, modificar las variables del entorno, ¿no? Que tienen relación funcional justamente con el comportamiento de este organismo, y poder ejercer una manipulación intencional con la finalidad justamente de controlar esta conducta. Entonces, a eso se refiere la predicción y el control. A nivel de laboratorio, pues es mucho más factible hacer predicción y control, ¿no? Al menos cuando Skinner y otros teóricos y investigadores han llevado a cabo estudios en laboratorios, ¿no? La predicción y el control es mucho más factible, más accesible. Pero más factible y accesible en cuestión, por ejemplo, ratas, palomas, ese tipo de cosas. Pero en humanos hay muchas variables, ¿no? Claro, es un tanto complicado, pero también de una u otra manera se puede hacer predicción y control. Si hacemos un análisis funcional, porque su metodología básica
al menos desde el conductismo también radical, es el análisis funcional. El análisis funcional es una metodología que nos permite examinar qué función tiene el comportamiento, ¿no?, en relación también a las variables medioambientales. ¿Okay? Y entonces, a partir de ello, si hacemos un análisis funcional correspondiente, podemos también predecir cómo se comportará el organismo y también hacer una forma de control particular. Pero sabemos que cada organismo arrastra siempre fuera del laboratorio, es decir, arrastra una historia de aprendizaje particular, ¿no? Y entonces, realmente no podemos conocer todo, pero sí al menos hacer un análisis mucho más preciso y que pueda servir para justamente ejercer la predicción y el control, ¿no? Y qué importante ahí, por ejemplo, la ideología del bien y el mal y conforme al castigo, por ejemplo, y los resultados que hay en el conductismo con la experimentación, ¿no? Porque hay situaciones que podrían parecer sobre la ideología bien y mal, ¿no? En castigo o en algún estímulo, en algún reforzador, y el quitar todo ese concepto de bien y mal en un conductismo para dar un resultado, ¿no? Ya. O sea, ¿te refieres a cuál es la postura que se tiene? Ajá. El Y bien y el mal. experimentación, ajá, exacto, y la experimentación sobre los individuos, sobre lo que se ha hecho y cómo avanzan, ¿no? A lo mejor como un castigo, ¿no? Bueno, primero decir específicamente que el comportamiento, ya sea catalogado a nivel social o cultural como bueno, malo o bien y mal, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión ya también que se analiza de una manera distinta. Pero ya al menos todos los analistas de la conducta, ¿no?, llegan a ese acuerdo de que tanto la conducta que no se ajusta al menos a un entorno particular, dependiendo de un contexto, ya sea lo que se conoce como desadaptado o adaptado o normal o anormal, ese comportamiento o esas dos formas de comportarse, ¿no?, están sujetas a las mismas leyes, o sea, a los mismos principios del aprendizaje. O sea, un niño que empieza a robar, un niño que empieza a tener mucha más prudencia, por ejemplo, para entregar las cosas, devolverlos útiles que a lo mejor se olvidó de devolverlos, entonces están sujetos bajo las mismas leyes y principios de cómo han aprendido ese tipo de comportamientos. Y entonces no se hace una distinción de lo que está bien o está mal, ¿no? Al menos cuando se hace un análisis funcional en términos también más de una evaluación conductual, en un caso particular, siempre se hable más de excesos y déficits, ¿no? Pero sobre todo el hecho de qué función tiene el comportamiento bajo un contexto determinado, ¿no? ¿Qué tipo de función tiene el comportamiento? Entonces, es mejor verlo desde esa perspectiva más que el bien y el mal. Exacto. Y bueno, el castigo, como dices tú, que es parte de un principio que se ha encontrado y que está en nuestra vida cotidiana, pues se ha estudiado y de una u otra manera es un principio que ha podido salvaguardar la integridad de los organismos. Por ejemplo, si te digo que un niño coloca los dedos en el tomacorriente, ¿no?, y al menos, por ejemplo, con las manos húmedas o secas, y a lo mejor fue tan profundo que metió y le generó una descarga eléctrica, la probabilidad de que lo vuelva a hacer al menos sería muy baja, ¿no? Entonces el castigo en ese sentido para él salvaguardó su integridad, porque en una próxima ocasión la probabilidad es baja que vuelva a hacerlo. Entonces el castigo como que le ayudó y funcionó como una especie de control de su conducta también. Entonces está un poco mal visto en el conductismo, que es un mito, ¿no?,
que el conductismo, por ejemplo, incentiva a los padres o cuidadores a aplicar el castigo para reducir la conducta, ¿no? Y no toma en cuenta la parte sentimental, emocional de los niños o de estas personas. Pero está mal visto el castigo de esa manera, o sea, a nivel teórico, a nivel técnico hay que conocerlo muy bien. Exacto, y ahí también podríamos hacer como el preámbulo a un siguiente conversatorio que ya lo he tenido con el licenciado Alejandro Herrera sobre el origen del pensamiento y la conducta, ¿no? Cómo es y todo es referente hacia la emoción y el pensamiento, ¿no? Y la conducta, o sea, cómo surge y cómo se enlaza y realmente si tiene... Sí, mira, justamente hace unos días había visto una transmisión también en vivo donde se explicaba sobre el origen de las emociones y la verdad que me dejó mucho que pensar, o al menos si los académicos podrían observarla, pues veríamos que es una bibliografía, una información muy trazada o muy no científica, porque argumentaba digamos, participante de que las reacciones emocionales pues, son producidas por la mente y se dan de manera inconsciente, y pues no es así. O sea, hoy en día conocemos muchos de los estudios, al menos desde el análisis conductual y también de otros paradigmas de investigación, ¿no? Sobre el origen del pensamiento, de las emociones. Se cree que el pensamiento y las emociones son algo totalmente diferente de la conducta, cuando el conductismo asume de que tanto las emociones, las cogniciones, ¿no?, forman parte o son también formas de comportarse. ¿Bien? Y entonces aquí también viene este mito, pues, ¿no?, de que el conductismo no aborda las condiciones o digamos las emociones, solamente la conducta. O sea, ¿qué se entiende por conducta? Mover la mano, la parte motora, pero no es así. O sea, ese concepto ya al menos no calza en nuestro contexto actual, ¿no? O sea que es erróneo pensar que una idea o un pensamiento ejecuta nuestra conducta, es totalmente erróneo, como se difunde totalmente. Sí, se difunde porque la idea o el pensamiento es una forma de comportarse y un pensamiento, una idea, también tiene una forma particular de estudiarse, está sujeta a las mismas leyes del aprendizaje. Es el resultado también de la interacción que tiene un organismo con su medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, un niño en las primeras fases de su desarrollo interactúa con una serie de estímulos, ¿no? Por ejemplo, para solucionar problemas, cómo colocar una pieza de un juguete aquí, acá y allá. Y en ese transcurrir, ¿no?, de tener esa interacción justamente con esos elementos del entorno, desarrolla comportamientos, ¿no? Y también desarrolla formas de pensar respecto a eso, lo que es la solución a problemas particulares. Y que eso está muy bien fundamentado y analizado en Ciencia y Conducta Humana, el libro, uno de los clásicos de Skinner. Y entonces hace un análisis justamente de este tipo de problemáticas. Entonces, es comportamiento al fin y al cabo, ¿no? Pues sí. Bueno, yo quiero, ya vamos a salir a corte. Yo quiero dejar esta pregunta para regresando del corte. Hablar sobre mitos y perspectivas, que realmente ese era el tema central, pero bueno, ya introducimos mucho más, ¿no? Eran dudas como muy personales y quise, la verdad, de algún modo aprovechar su conocimiento. Y bueno, regresamos con mitos y perspectivas y el objeto del desarrollo del conductismo, ¿no? Hasta dónde ha llegado, porque hay mitos sobre que se quedó obsoleto, pero supongo que es personas que están totalmente ignorantes sobre el tema, ¿no? Se habla mucho sobre eso, ¿no? Bastante. Todavía, como dicen algunos, no han leído las fuentes fundamentales, todavía siguen siguiendo los comentarios, pero no se han puesto a la batuta de investigar,
pues darse el tiempo de estudiarlo justamente, ¿no? El conductismo. Exactamente, yo creo que como bien dicen por ahí en un meme de Facebook, no eres tú, sino son tus marcos teóricos, ¿no? Bueno, pues, se ha divertido un poco la ciencia y se ha animado, pero está bien por una parte. Bueno, pues entonces vamos a corte comercial, profe, y regresamos en unos minutos con esas más, que ya se nos fue el tiempo volando. Amigos que nos están viendo, regresamos en unos minutos con más del conductismo. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. Sé parte del conversatorio Integridad Corporativa, requisito para fortalecer los sistemas estatales anticorrupción, ante la gestión y aplicación efectiva de las normas en los sistemas estatales, de los cuales depende el rumbo estratégico para combatir los problemas de corrupción. Con la participación del maestro José Antonio Learte Atanasio, el consultor Carlos Hernández Vázquez y la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Vania Pérez Morales. 4 de septiembre a las 10 de la mañana. No puedes faltar. Sigue la transmisión en nuestra página de Facebook. Consulta más información en www.estrategiaintelectual.com. Capacítate. ¿Con quién más? Con Estrategia Intelectual. El impacto y la aplicación de las normas financieras se ha vuelto importante en materia comercial y económica para la gestión efectiva de tu empresa y negocio. Conoce más sobre los procedimientos administrativos con nuestro curso online. Mitos y errores contables y fiscales. Impartido por el licenciado en Contaduría Pública y Derecho, Carlos Manuel Lamadrid Márquez. La cita es el 9 de septiembre a las 10 de la mañana. Consulta más información en www.estrategiaintelectual.com. Comunícate con nuestros asesores al 22 15 17 20 32 y al 22 21 85 64 12. Inscríbete hoy y adquiere tu acceso personal. Capacítate con Estrategia Intelectual. Ante las perspectivas económicas y lineamientos de política fiscal proyectados, conoce la propuesta Paquete Económico Fiscal 2021, con la participación del maestro Rubén Félix Vallejo Calderón, el maestro José Antonio Luarte Atanasio, el maestro Juan Carlos Pérez Góngora y el maestro Luis Alejandro Casarín López en un interesante conversatorio a través de nuestra plataforma virtual en modalidad online, en un horario de 4 de la tarde a 6 de la tarde, este 11 de septiembre. Más información en www.estrategiaintelectual.com. Sé parte de la plataforma virtual con capacitadores especializados en el área fiscal. Inscríbete por una inversión de 350 pesos. Contacta a nuestros asesores al 22 15 17 20 32 y al 22 21 85 64 12. Somos la capacitadora. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Seguimos aquí con el profe
Kian Hans Castillo. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre conductismo y cuáles son los mitos y bueno, las perspectivas, profe, porque quisiera como más profundizar cuáles son los mitos que tanto se tienen, de algún modo esa parte que no se conoce bien, ¿no? Y que no hay fuentes como más primarias sobre lo que es el conductismo y hasta dónde puede llegar, ¿no? Claro. Hay muchos mitos en realidad. Ya quizá también, por ejemplo, Skinner los ha mitificado, analizado, los analistas de la conducta también. Sin embargo, todavía perdura este tipo de ideas, ¿no? A lo mejor con alguna finalidad de desprestigiar al conductismo, al no aceptar a lo mejor que sea un movimiento dentro de la psicología que tiene mucho más impacto, que tiene mucho más potencia en cuestión de estudiar los fenómenos humanos e ir en contra de justamente de digamos, de vender unas filosofías o unas corrientes que en realidad no aportan nada para el entendimiento de la conducta. Uno de los mitos que ronda siempre es que el conductismo ignora la conciencia, los sentimientos y los estados cognitivos, ¿no? En realidad no los ignora para nada. Son observables incluso por el mismo organismo, ¿no? Es un poco difícil en la conducta que es debajo de la piel o interna, es un poco difícil analizarla a lo mejor, ¿no? Sin embargo, hay paradigmas de investigación que están en torno al conductismo, porque conductismos hay muchos, o hay muchas formas de cómo se estudia la conducta. Estudian justamente este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, que el conductismo no toma en cuenta la razón, el razonamiento. Hace días escuchaba también a una persona pues que decía de que los humanos sí razonamos, sí pensamos en comparación a los animales. Uh-huh. Bueno, esto es ya totalmente una afirmación muy chapada a la antigua, porque en realidad habría que definir muy bien qué se refieren con estos procesos de razonamiento, de pensamiento, ¿no? Y en función a ello analizarlas, porque en realidad los organismos no humanos, pues la conducta animal también se ha estudiado, en laboratorios se ha estudiado, y se puede afirmar de que también existen procesos psicológicos básicos. Y entonces ese es un gran mito que ya no debemos creerlo, ya debemos dejarlo ahí de lado. Por otro lado, se dice que el conductismo descuida, ¿no?, el componente o el bagaje innato y todo el comportamiento se adquiere durante la vida del individuo. Entonces, los conductistas nunca niegan de la historia fitogenética, ¿no? O sea, de los aspectos hereditarios, los aspectos genéticos, fisiológicos, del sistema nervioso. No se niega nada de eso, porque todas las especies tenemos todo un bagaje filogenético, ¿no? Hay toda una respuesta refleja, por ejemplo. Bien, y entonces eso no se deja de lado. Porque es también parte del comportamiento, es de todo un organismo. Y entonces ese es un graso error que se comete, ¿no? Ningún conductista hasta ahora ha negado eso. Entonces, adiós mito, no hay que seguir creyendo en esto, ¿no? También se dice que el conductismo formula el comportamiento como un conjunto de respuestas ante los estímulos, nada más. O sea, el famoso modelo ER. Uh-huh. La respuesta, pero previamente se presenta un estímulo. Uh-huh. Y que los conductistas conciben a la persona como una máquina, como algo
automático, como un robot, un títere, y no, eso no es así, porque si bien es cierto desde el paradigma del condicionamiento respondiente, se ha estudiado pues la conducta refleja y la conducta refleja aprendida, ¿no? Esa es una forma particular de llevar a cabo el conductismo o de estudiar el comportamiento humano. Otra cosa particular es el conductismo radical, que se centra a lo mejor en el ambiente y en las consecuencias que produce la conducta, ¿no? Y en una triple relación de contingencia, antecedente, respuesta y consecuencias, ¿no? Donde la consecuencia tiene un principal fin de aumentar o disminuir la probabilidad de ocurrencia de la conducta. Y entonces, y así tenemos otros paradigmas, por ejemplo, el conductismo psicológico, que incluye otras variables, el interconductismo, que no se desliga de los principios básicos, pero tiene una aproximación también mucho más amplia, viendo más que todo la interconducta, ¿no? Y así también otras formas de conductismo. Entonces, eso es totalmente válido. Los procesos cognitivos. Claro, como memoria, la imaginación, el razonamiento, el cálculo, pues dicen estas personas que el conductismo no explica los procesos cognitivos. Bueno, se ha hecho mucha investigación, por ejemplo, Tolman, Sondai, ¿verdad? Han hecho investigación en aprendizaje. Por ejemplo, Sondai ha investigado mucho sobre el aprendizaje también a través de los laberintos, ¿sí? La conducta inteligente también se ha abordado de muchas maneras. Entonces, los animales son muy capaces para también ejecutar una serie de respuestas cognitivas o estos famosos procesos cognitivos, como se le llama. Entonces, se ha estudiado también esas dimensiones. Y entonces, pues, no vamos a decir que eso no es así, ¿verdad? Entonces, seguimos desmitificando esto. Oiga, y voy a sonar ahí como, de alguna manera tonta en el aspecto de los que conocen el conductismo, pero el inconsciente, ¿qué piensan? O sea, ¿qué hay más sobre eso? ¿O no hay, o hay cada quien su tipo de idea sobre eso? Bueno, desde la perspectiva cómo se considera el inconsciente, desde la escuela que lo propone, ¿no? Ajá. Se habla pues de que el inconsciente viene a ser parte, ¿no? Digamos, la parte profunda de un iceberg, o sea, viene a ser como que la parte más arcaica que está en lo más profundo de un aparato psíquico, ¿cierto? Pero desde una postura más materialista, podríamos decir de que no nos fijamos en ello, porque se estudian los eventos, los hechos reales, que podamos tener acceso, que se puedan controlar. Entonces sí postulamos que el inconsciente tiene una influencia sobre el comportamiento. Entonces, ¿dónde encontramos ese inconsciente? ¿Cómo es? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo controlamos? Entonces, sí, es como la misma idea del alma y de todo ese tipo de cosas que son intangibles, ¿no? El espíritu. Claro, hay un dualismo también que está muy enmarcado en nuestra sociedad. Hay formas de dualismo, ahora cerebrocentrismo y así cosas así. Entonces, pero que no nos permiten en realidad hacer un control, ¿no? Si son esas áreas las responsables, entonces, bueno, establezcamos control para cambiar el comportamiento. Y caería también estas posturas de esta escuela que argumenta de que está en el inconsciente o en las profundidades de la mente, caerían también en un reduccionismo, porque dejarían de lado el ambiente. O sea, sabemos que el ambiente, digamos, es uno de los factores principales para que pueda un organismo interactuar y de una u otra manera desarrollar comportamientos en diferentes ámbitos. Y bueno, entonces ya este debate también se ha hecho a lo largo del siglo, ¿no? El siglo pasado, hasta ahora se sigue, pero bueno, creo que ya está resuelto. Simplemente
Sí, se dividió, ¿no? sí, claro, o sea, va a seguir este mito, pero justamente para eso están las nuevas generaciones, para educarlas correctamente en estos aspectos. Y ese es el punto, que a veces se pierde mucho tiempo en ese tipo de educación o filosofías o posturas que realmente no nos llevan a ningún resultado cuantible, ¿no? O cuantificable o con resultados, o no hace ciencia totalmente, ¿no? No podríamos como de algún modo hacer ciencia sobre eso. Claro, su marco, o sea, no hay un marco filosófico desde la filosofía de la ciencia para poder estudiar de una manera muy sólida, como sí lo hace el conductismo, ¿no? Entonces, y lo que se dice, o sea, también que solamente el conductismo ha trabajado con ratas, con palomas, con pichones, con chimpancés y nada más. Y reducen el comportamiento, los principios, o al menos generalizan esos principios que se han investigado en laboratorio a los humanos, pero el humano es más complejo, se dice, ¿no? Entonces también es un mito porque hay mucha investigación aplicada. O sea, desde los principios que se han estudiado, desde el condicionamiento clásico, condicionamiento operante, ¿no? Se han extrapolado también a cuestiones ya más humanas, más sociales. Y se han encontrado que los principios se cumplen, ¿no? Y entonces, ha habido mayor acceso al estudio en animales, como a lo mejor también lo hacen otras disciplinas. Y ha servido mucho, porque si no, no hubieran las intervenciones ahora actuales que tendría el comportamiento necesaria para solucionar los diversos problemas psicológicos que se presentan en la vida cotidiana. Sí, y el alcance que ha tenido, por ejemplo, en activación de la conducta, en varios tratamientos de tercera generación y que ha dado resultado y que son prácticos, rápidos, ¿no? Y que no te pasas interminablemente en algo que a lo mejor no es tangible, no avanza, ¿no? Quisiera que quedara como en el aire porque ya nos quedan 3 minutos y quisiera que después fuera tema de conversación. ¿Lo mental es físico? ¿No? Es una pregunta que me gustaría también hablar sobre el dualismo, el mentalismo. O sea, hay muchas cosas que me gustaría como profundizar y cómo lo ve también desde una perspectiva conductista, todo eso. Y bueno, antes de irnos, como estamos en pandemia y es importante saber qué piensa el conductismo sobre esto, ¿qué es la selección natural, una pandemia y la conducta? ¿Cómo podría, de algún modo, el conductismo observar esto? A ver, ¿cuál sería la pregunta en específico? No la tengo clara. La selección natural y el conductismo en una pandemia. Selección natural y conductismo en una pandemia. Bueno, no me queda claro, pero bueno, la selección natural, ¿no? La teoría propuesta por Charles Darwin, ¿no? A lo largo de toda su investigación que llevó a cabo en las especies, propuso que efectivamente en la selección natural, o sea, hay variables, ¿no? También dentro del entorno de los organismos o de las especies que tienen una influencia particular sobre básicamente sus estructuras, tanto anatómicas, filogenéticas, y que pues, por ejemplo, encontró que había una variabilidad, ¿no? Hay una variabilidad de características entre las especies. Y ese entorno pues es muy importante para ejercer algún tipo de modificación justamente en estas estructuras. Esta postura la asume, o al menos tiene una relación muy particular con lo que se llama la selección por consecuencias, que está dentro de todo el marco del conductismo radical skinneriano. Entonces, Skinner dice, ¿no? La selección de consecuencias, ¿por qué? Porque la conducta
va a ser alterada justamente también, que puede ser mucho más eficaz, medianamente eficaz, o pues que se extinga esta conducta en función justamente a las consecuencias. Y hablamos como consecuencias, por ejemplo, los reforzadores, ¿no? Los reforzadores pues van a ser capaces de poder justamente tener una influencia ardua sobre el comportamiento. ¿Ve? Entonces va a ser importante para ver cómo se altera todo este comportamiento a lo largo de toda la historia evolutiva de los organismos. Y entonces hay una digamos, posición muy cercana entre la selección natural propuesta por Charles Darwin y el conductismo radical. Ya en los fundamentos filosóficos aparece pues Charles Darwin como una postura muy importante de influencia para todo el desarrollo del conductismo, al menos desde el conductismo radical, ¿no? Que estudia los principios del aprendizaje, del comportamiento. Y de la sobrevivencia. Ah, claro, la supervivencia, de hecho que sí. Eso es importante, ¿no? Ok, profesor. Sí. ¿Es usted clínico? ¿Podría dejar sus datos para las personas que quieran contactarse con usted, donde lo pueden localizar? ¿O prefiere no? Como usted quiera. Sí, bueno, mi Facebook personal, Hans Castillo Urquiza, ¿no? Mi correo es hans.castillo@gmail.com. Me pueden contactar por ese medio o a mi Facebook personal, ¿no? O también escribirnos, por ejemplo, yo, bueno, pertenezco, ya saben, a la Sociedad de Analistas del Comportamiento. También nos pueden escribir ahí para poder tener algún tipo de asesoría psicológica o académica, ¿no? Que se requiera. Y si yo soy estudiante de psicología y me quiero enfocar al comportamiento de la conducta humana, ¿en qué áreas puedo laborar? O sea, yo sé que es muy amplio y que podría haber, pero más o menos a lo mejor para la gente que apenas tiene idea de querer estudiar psicología, ¿qué es lo dónde me podría servir el conductismo? Bueno, el conductismo podría servir en cualquier área. Todo, sí, ya sé. Mientras el profesional, ¿no? Se dedique a diferentes ámbitos donde hay actividad comportamental. Entonces, el conductismo va a estar presente ahí para explicar justamente los fenómenos psicológicos, independientemente del campo clínico, educativo, económico, político, organizacional. Entonces, va a estar ahí, porque es una, digamos, filosofía universal sobre el comportamiento, ¿no? O sea, no solamente es para esto y ya, o sea, vemos que el conductismo a lo largo de toda su historia y desarrollo, como lo viene haciendo, pues ha tenido mucha influencia en muchos ámbitos. Y quizá ha tenido más investigación, al menos en textos sanitarios, en contextos educativos. Eso no le quita menosprecio a que pueda ser aplicable en otros ámbitos, definitivamente. ¿Me podría dejar algunos marcos teóricos, algunos libros que podrían inducirnos? Y ya por último, algo que usted quiera argumentar. Bueno, bibliografía, pueden recurrir a Watson el psicólogo, esta página de Facebook. Ahí está también material sobre, por ejemplo, el conductismo desde el punto de vista watsoniano, ¿no? Pueden también revisar algunos libros de principios de análisis de la conducta, por ejemplo, de Millenson. También principios de análisis conductual de Fersters, ¿no? Por ejemplo, también historia de la psicología experimental de Warburton. ¿Qué más? A ver, bueno, reflejos condicionados de Ivan Pavlov, principio de aprendizaje y conducta de Michel Dunham. Bueno, a ver, procesos psicológicos básicos, un análisis funcional.
principios elementales del comportamiento de Malloc y Malloc también, es muy importante. Aprendizaje y conducta de Paul James. Investigación en comportamiento operante, es indispensable, es importante. Compendio de condicionamiento operante de Reynolds, y bueno, muchísimos. O sea, sigan, creo, las páginas. Hay una página que es TCC y AC en PDF. Ahí van a encontrar muchísimo material. Perfecto, profesor. Y bueno, antes de irnos quiero leerles unos. José Luis nos está viendo, le mandamos saludos. José Luis Antonio Girón también. Percy Valencia Ruiz, Joen, Alex Yenke, Percy Valencia. Hay una pregunta rapidísima. ¿Con las bases filosóficas podemos identificar nuestro objeto de estudio? Efectivamente, o sea, las bases filosóficas, digamos, son los que nos direccionan también a cómo investigar y plantearse cuál es el objeto de estudio del conductismo, ¿no? Entonces ya la base, el materialismo, por ejemplo, el positivismo, son muy afines al conductismo. Entonces, nos han ayudado a plantear mucho eso, ¿no? Perfecto. Ronnie Cuentas, bueno, bien por el análisis funcional. Ulises de la O, buenas tardes. También Paloma HB, saludos. Y algo que quiera argumentar, porque ya nos vamos, profesor, algo que quiera, algo que nos haya faltado, cuáles van a ser nuestros siguientes conversatorios. Ay, sí, de una vez. Vamos a analizar un poco para la próxima, a lo mejor, filosofía de la mente, ¿no? Ampliar más esto sobre conductismo, centrarnos, por ejemplo, en algunos aspectos de análisis experimental de la conducta. Por ejemplo, filosofía de la ciencia, que es importante también para una buena práctica, tanto teórica como aplicada. Y bueno, creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces, se podría ya coordinar luego, ¿no? En conclusión, hay que seguir estudiando el conductismo. Hay muchas formas, hay muchos modelos o paradigmas de investigación que son muy importantes también echarles un ojo y no menospreciar nada, ¿no? Ok, profesor, pues le agradezco mucho. Realmente fue bastante nutrido la conversación. Agradezco también su paciencia, su buen modo. Y bueno, a todos nuestros amigos de Estrategia Intelectual, a todos los que nos vieron, agradezco que cada jueves nos sigan. Y bueno, ya tenemos aquí al profe con varios temas que podría seguir, y la verdad es que son bastante interesantes y aprovechar de algún modo pues toda la sabiduría y el conocimiento que el profesor tiene. Y bueno, la experiencia de tanto tiempo analizando la conducta humana. Y bueno, profe, pues agradezco muchísimo este tiempo, agradezco muchísimo de algún modo, pues sí, yo creo que es paciencia, es una virtud de usted, y más conmigo. Y bueno, amigos de Estrategia Intelectual, no se les olvide, mi nombre es Liceda Angulo, estuvimos con el profesor Kian Castillo Uriza, y este es su programa de qué vamos a hablar, es cada jueves, y nos vemos la próxima semana con otro tema. Muchísimas gracias, profesor. Chao, cuídense y hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto, profesor. Gracias por escuchar la emisión del programa ¿De qué vamos a hablar? Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.